Buenas tardes. Soy Ignacio Carrau, vicepresidente del Ateneo Mercantil y delegado de la Junta para el Club de Innovación. Como siempre digo, y no es formulismo, sino lo digo de corazón, bienvenidos todos los socios a la que es vuestra casa y quienes no sois socios al lugar en el que deseamos os encontréis como en vuestra casa. Hoy me corresponde presentar el Club de Innovación Ateneo Mercantil, que es lógico y no podía ser de otra forma que surgiera en el Ateneo Mercantil. En el Ateneo Mercantil llevamos el ADN de la innovación y del emprendimiento. Y para el que no lo sepa, en 1879 se fundó el Ateneo Mercantil por lo que entonces se llamaban dependientes de comercio, que eran lo que hoy se llama CEO de las empresas. Y los comercios de la ciudad de Valencia eran las empresas que importaban y exportaban. Y se fundó el Ateneo Mercantil para formarse en el comercio y en los idiomas. Fue, de hecho, la primera escuela. Y cumpliendo con ese ADN, hace 10 años surgió la idea de crear lo que entonces empezamos a denominar, los que estabais en aquella época lo recordaréis, como Ateneo Emprende. Es decir, este año cumplimos 10 años de vida como club. En el 2015 pasaría a ser el Ateneo Club de Innovación y Emprendimiento y se fijaron cuatro metas: la formación, la mentorización, el networking y la internacionalización. Hoy podemos decir que después de esos 2 primeros años y 8 con ya el Club de Innovación, los hemos cumplido todos ellos. No os voy a contar aquí la historia del club, está en la web del Ateneo, en la pestaña del Ateneo Club, pero voy a citar dos hitos importantes o que considero más importantes o que pueden ser más destacados quizá para apreciar lo que es el club. Este año vamos a hacer la 8ª edición de los Ateneo, del Ateneo Startup Europe Accelerator, 8ª edición. Recordamos la primera hace 7 años, en el 2014, 9 años, la de Exacta Tax. En la tercera, precisamente, ganó el premio Juan Besari, que hoy nos va a ilustrar sobre la inteligencia artificial, y tenemos por orgullo que todos y cada uno de los que han ganado un premio en las startups Europe Accelerator siguen en el ecosistema innovador o emprendedor o siguen con empresas que tuvieron su origen allí y que hoy tienen pleno éxito. Esto, los que conocéis el ecosistema emprendedor, convendréis conmigo que es muy raro, porque normalmente las entradas son multitudinarias, pero las salidas también del ecosistema. Otro hito, por curiosidad, este es ciertamente curioso, pues bueno, el Ateneo Club de Innovación consiguió traer aquí a Edward Robin, Premio Nobel de la Paz, por su participación en el panel intergubernamental del cambio climático de las Naciones Unidas. Y bueno, en este orden de cosas, aunque luego os lo explicará Manuel de la Cruz con más detalle, pues deciros que lo que pretendemos aquí es crear en el Ateneo un territorio neutral que implique un espacio inclusivo y diverso dentro del ecosistema emprendedor y que facilite las oportunidades, uniendo sinergias entre empresarios, industria, emprendedores, universidad y todos los que intervienen de alguna forma en la innovación y en el emprendimiento. Este año, al cumplir 10 años de existencia, hemos retomado el tema, nos ponemos las pilas, ahora aparecerá, y vamos a celebrar ese
o vamos a cumplir o rendir tributo a ese ADN comercial mediante la conversión de los Startups Europe Accelerator para este año en el Commerce Startup Europe Awards, que va a ser dedicado exclusivamente al comercio. Además, la entrega de premios coincidirá el día 21 con la reunión de con la reunión de los ministros de comercio de la Unión Europea, que se celebrará en Valencia el 20 y el 21, y esperamos que un alto representante de la Unión Europea nos haga el honor de venir a entregar el premio. Y sin nada más, doy la entrada a Manuel de la Cruz, a Carlos de la Cruz, se llama Manuel, no sé por qué, Carlos de la Cruz, para que os explique el desarrollo del evento. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Bueno, la idea del... Bueno, soy Carlos de la Cruz, ¿vale? Soy la persona que se va a encargar de la coordinación de las actividades del Club de Innovación del Ateneo, junto con un equipo de trabajo. Básicamente vamos a arrancar con una serie de actividades mensuales en la que vamos a aprender con innovadores, lo llamamos así, aprendiendo con los innovadores, y vamos a hablar de innovación en los diferentes sectores del entramado empresarial valenciano. Queremos aprender de lo que está sucediendo y también de lo que podría suceder y cómo ayudar a las empresas, a las pymes del ecosistema valenciano a dar el paso de innovación si no lo están haciendo, y si lo están haciendo, cómo apoyarles realizando diferentes tipos de actividades en la línea de lo que ha comentado Nacho. Tanto formación como en un momento determinado dar premios como el del Startup Europe Awards, y ubicarnos un poco sobre todo por la capacidad que tiene el Ateneo de interrelación con las distintas instituciones, ¿de acuerdo? Y la fuerza que podemos ofrecer y las ayudas que podemos ofrecer a las pymes, y esa es la idea. Por eso realizaremos una serie de actividades que empezamos hoy con la ayuda de Germán y de Juan, ¿vale?, sobre el tema de inteligencia artificial. En octubre haremos una charla sobre la innovación de impacto. Os pondremos aquí, todos aquellos que estéis interesados, luego os diremos cómo poder estar actualizados de esta información. Luego haremos una de Aprende con los innovadores en el sector diseño, y en diciembre cerraremos el año con el sector salud. Para el año que viene, ahora mismo sí que os lo quería poner para que veáis que esto está en construcción. Arrancamos con sector moda, turismo, finanzas, alimentación, hostelería y deporte. ¿De acuerdo? Pero una de las cosas que queremos hacer es escuchar tanto a todos los que venís aquí como a las casi 400 personas que tenemos de apoyo al Club de Innovación, y queremos obtener un feedback por parte de esas personas para saber realmente lo que necesita el ecosistema y lo que puede ayudar el Ateneo a ese ecosistema. Bueno, Nacho ya lo ha comentado, tenemos ahora en marcha el Commerce Startup Europe Awards, abierto ya desde cuando queráis para poder presentar proyectos de commerce. No tienen por qué ser proyectos digitales, ¿vale? Simplemente que tienen que ser proyectos innovadores, eso sí, pero no necesariamente digital. ¿De acuerdo? Se presentan a lo largo de todo este tiempo hasta el 16, si no me equivoco, de octubre, para dar el finalista el día 20. ¿De acuerdo? Como veis aquí, el premio está valorado en 15.000, es una aportación económica de 4.000. También es un programa de 6 meses en Bruselas, en las oficinas de Finnova, con una financiación adicional de 1.000 euros al mes durante ese tiempo. ¿De acuerdo? Y de uno de los ganadores del premio, de Kloska, que ha ofrecido, no sé si lo conocéis, es el casco plegable, pues ha ofrecido un casco y una botella también para el premio. Bien, pues vamos a empezar la jornada de hoy, de Aprendiendo con los innovadores. Hoy tenemos la situación actual y futura de la inteligencia artificial y el impacto en las pymes de la aplicación o no aplicación de la inteligencia artificial. Y tenemos con nosotros a Germán Sánchez, el CEO de Sealing, y a Juan Mesari, el CEO de Exponentia. Ahora se presentarán ellos y presentarán las empresas. Al final de la sesión sí que tendremos una rueda de preguntas y luego un pequeño cuestionario que os agradeceríamos también que rellenarais. Gracias. Bueno, me voy a levantar porque una vez di una charla sentado y me aburrí a mí mismo. Entonces, prefiero estar de pie.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y gracias por la presentación también. ¿Las paso yo? Vale, gracias. Bueno, como ya me ha presentado Carlos, soy Germán de Sailing, soy fundador de Sailing. En Sailing decimos que nos dedicamos a desarrollar soluciones científicas para retos humanos. La parte de soluciones científicas es porque yo y mi socio somos antiguos investigadores de la Politécnica de Valencia, de aquí de La Terreta, y en 2014 decidimos que lo que estábamos haciendo en la universidad estaba muy bien, era muy divertido, pero queríamos tener impacto en la sociedad, queríamos tener impacto en la sociedad y en las empresas con las que trabajábamos, cosa que no conseguíamos en la universidad, porque con frecuencia los proyectos se quedaban en un cajón. Entonces decidimos montar Sailing y esa idea de tener impacto ha guiado lo que somos desde entonces hasta el día de hoy, ¿no? Entonces básicamente nos dedicamos a inteligencia artificial desde 2014, cuando no existía la inteligencia artificial. En el mundo existía, en España, bueno, en el mundo un poquito, en España casi nada. De hecho, recuerdo que teníamos un mentor que nos decía, ¿y quién te va a dar tus datos a ti? Y me lo decía así casi como con desdén, ¿no? Pues eso era la situación hace no mucho, la verdad, y a día de hoy ha cambiado mucho y estamos aquí hoy hablando de inteligencia artificial. Y bueno, por las noches en los bares hablo de inteligencia artificial, cosa impensable hace, pues eso, yo me atrevería a decir que hace 2 años incluso. Soy Germán, soy doctor en temas de inteligencia artificial, me doctoré en 2012. Desde entonces pues, me he dedicado a un montón de cosas, además de la inteligencia artificial. Pues, bueno, me he formado en buenas prácticas en gestión de proyectos, en gestión de servicios, en Scrum, en fin. Pues he hecho un montón de cosas para seguir complementando mi perfil, que en un principio era muy técnico. Y bueno, también soy experto por la Comisión Europea para evaluación de propuestas de proyectos en la Comisión Europea. Es decir, tengo un poquito ese pin, ¿no? Si se me permite. ¿Por qué la inteligencia es importante? Porque la inteligencia es muy importante, la inteligencia artificial también. ¿Por qué es importante la inteligencia artificial? ¿Por qué estamos aquí hoy? Bueno, a mí me gusta responder a esa pregunta con estos logos, ¿no? Estos logos, pues bueno, supongo que reconoceréis la mayoría: Apple, Google, Alphabet, Amazon, Saudi Aramco me parece que es esa, Microsoft, Tesla, Johnson & Johnson, Unilever, Berkshire Hathaway. ¿Qué tienen en común estas empresas? Pues estas empresas son las 10, 9, no me acuerdo cuántas puse, 10 empresas de mayor capitalización bursátil del mundo. ¿Vale? Es posible que a día de hoy no lo sean, porque van cambiando con una cierta frecuencia, y van cambiando las 10 empresas de mayor capitalización bursátil. Lo que no cambia es lo siguiente que os voy a contar, y es que de esas 10, 7 suelen tener en el núcleo de su negocio la inteligencia artificial. 7 que aquí pues podrían ser Alphabet, Amazon, Tesla, Apple, evidentemente, Microsoft. 7 de esas 10 de mayor capitalización bursátil mundial tienen en su núcleo la inteligencia artificial. 2 de ellas no lo tienen, pero se están transformando hacia tenerlo, como podría ser en este caso Saudi Aramco, que es una petrolera, y el CEO de Saudi Aramco dijo recientemente que los datos tenían que ser el nuevo petróleo de Arabia Saudita. O Johnson & Johnson, que no es una empresa de inteligencia artificial, pero el nuevo CEO es el antiguo CIO, el Chief Information Officer, con el encargo explícito de potenciar la inteligencia artificial dentro de la empresa. Y por último, pues Berkshire Hathaway, que es un fondo de inversión, el más grande del mundo, si no recuerdo mal era de Soros. Este es un poco aséptico de todo esto, ¿no? Pero este 7-2-1 se cumple siempre que miro este top 10. A lo mejor hoy no es el top 10 este, pero se va a cumplir esa regla que os acabo de decir. Y diréis, ya, pero es que nosotros somos pymes. Pues sí, tenéis razón. O sea, estos son mastodontes que, como ya he dicho, las 10 empresas de mayor capitalización bursátil del mundo son mastodontes. No lo he puesto hoy aquí para no aburriros, pero os podría enseñar datos del crecimiento que va a tener la inteligencia artificial en cada uno de los sectores de la economía mundial, ¿no? En retail, o sea, en comercio al por menor, en industria, en casi cualquier sector, podríamos ver que va a haber un crecimiento de la inteligencia artificial de 2 dígitos anuales durante los próximos 10 años. Es decir, va a permear en todos los sectores. No solo va a impactar a las empresas de mayor capitalización bursátil, que también, sino que va a permear a través de todos los sectores. ¿Y qué es esto de la inteligencia artificial? Porque
no sé, y es una pregunta difícil, que muchas veces me preguntan y digo, no sé definirlo, porque al final la inteligencia artificial suelo decir que es una tecnología transversal, como Internet, que se explica a través de casos de uso. Si os hubieran dicho hace 25 años que expliquéis qué es Internet, una red de conexión de ordenadores. ¿Y para qué quiero eso? Bueno, no lo sé, pero conectas ordenadores. Para leer las noticias, pero las leo en el periódico. No se entiende, ¿no? Lo mismo pasa con inteligencia artificial, porque se explica a través de sus casos de uso. O al menos se explica por qué es importante. Para dar una respuesta a qué es la inteligencia artificial, suelo intentar ilustrarlo con un par de vídeos, que aquí pues Carlos me va a ayudar muy cortésmente. Pasa hacia el minuto 1:50 o algo así. Sí, por aquí. Por ahí, sí. Bueno, pues esto es lo que vemos que es la inteligencia artificial en las películas, ¿no? Esto está sacado de una serie que se llama Black Mirror, que si no habéis visto es bastante inquietante, describe cómo será el mundo futuro en diferentes aspectos, ¿no? Y en concreto aquí lo que están haciendo es un episodio donde pues, hay una superinteligencia artificial. Dale, dale. Hay una superinteligencia artificial que, bueno, pues está esta mujer que ha perdido a su marido, está muy triste y decide contratar los servicios de una empresa que se compromete a revivir a su marido, ¿no? Y, bueno, pues esta empresa descarga todos los datos del marido, tal, no sé qué, y pues de repente recibe una llamada de un ser o un algo que pues parece que es su marido, ¿no? Y se pone a hablar con él y efectivamente siente como que es su marido. Con su voz, con lo que diría, etcétera, ¿no? Bueno, esto evoluciona de una manera muy funesta y llega un momento en el cual ella se ve obligada a matar a la versión de su marido porque bueno, no es su marido evidentemente y le genera muchísima inquietud. Lo que a mí me gusta contar que eso no es la inteligencia artificial, eso es lo que vemos en las series. La inteligencia artificial a día de hoy es otra cosa. No sé si llegaremos a eso, pero hoy en día no es eso. A mí me gusta explicarlo con este vídeo. Pasa, no sé, hasta el minuto 1 o por ahí. Cualquier cosa. O ahí, por ejemplo. Esto es un vídeo de cómo ve un coche autónomo el mundo. Cómo lo ve, en cierto modo, ¿no? Aquí tenemos un sistema que está detectando la profundidad de la escena, está detectando si hay vía libre para circular. Hay otro sistema que está detectando un montón de cosas alrededor. Aquí hay otro sistema que está calculando la trayectoria, seguramente en base a mapas, en base a cámaras, en base a diferentes datos, LIDAR, radar, etc. Aquí vemos cómo pues, va entendiendo lo que hay en su entorno y va tomando decisiones locales sobre si avanzar o no porque ha detectado que viene un vehículo. Aquí vemos cómo entiende, cómo reconoce lo que son los carriles a través de una cámara, ¿no? Tenemos una cámara que reconoce que es un carril, reconoce las líneas blancas y reconoce que es un carril. Por lo tanto, pues entiende que no se debe salir, entiende que debe esquivar un coche, debe tomar una curva. Bien, bueno, básicamente lo que es, en este caso, un sistema de conducción autónoma es un sistema que tiene un montón de entradas. Gracias, Carlos. Un montón de entradas, como puede ser pues, una cámara de vídeo, seguramente micrófonos, un sistema LIDAR, que es una especie de radar por luz, una serie de sensores, unos mapas, y a partir de eso se van generando instrucciones para tomar decisiones muy localizadas, muy específicas y generar las instrucciones sobre cómo tiene que conducir el coche. Si hay un objeto delante, me paro, ¿vale? Del mismo modo, podríamos pensar que eso sería aplicable a una organización. Tenemos una serie de entradas, como podría ser pues, los clientes a través del CRM, los proveedores a lo mejor a través de un ERP, la legislación a través el BOE o lo que sea, y vamos generando una serie de entradas y podríamos decir que con eso podemos generar instrucciones sobre cómo automatizar determinadas tareas dentro de la gestión de un negocio. Vamos a hablar siempre de automatizar tareas, o yo siempre voy a hablar de automatizar tareas, no de automatizar trabajos.
Los trabajos son muchísimo más complejos, pero en tareas concretas sí que podemos hacer ahí hincapié. Y podemos ayudar a que los profesionales se dediquen a cosas que realmente aportan valor. Como en la película de Tiempos Modernos, ¿no?, de Charles Chaplin, que estaba apretando las tuercas, pues llegó un momento que dejamos de apretar tuercas y fue bueno. Pues lo mismo en este campo, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial, y más con los últimos avances que hemos visto, está llamada a ser como la revolución industrial, pero aún en un nivel más intelectual, que nos va a potenciar en nuestras capacidades. Entonces, la inteligencia artificial no es Terminator, no es la marcha de los robots. De hecho, aquí se suele diferenciar entre inteligencia artificial general e inteligencia artificial específica. Si hubiera hablado hace 2 años, hubiera dicho que la inteligencia artificial general, la inteligencia artificial específica es aquella que está enfocada a tareas específicas, decisiones muy concretas, una entrada, una salida, ¿no? Y eso es lo que ha avanzado muchísimo, muchísimo en los últimos 10 años. Si hubiéramos hablado hace 1 año, os hubiera dicho que la inteligencia artificial general no ha avanzado nada en los últimos 10 años. Pero lo cierto es que ChatGPT me ha hecho replantearme algunas cosas. No es inteligencia artificial general. ChatGPT es un sistema que predice la siguiente palabra en función de las anteriores y no me voy a detener ahí. Son decisiones locales, decisiones específicas, predice una palabra en función de las anteriores, pero aún así se están observando cosas que dices, bueno, ¿hasta qué punto esto realmente no va un poquito más allá de las decisiones locales, ¿no? ¿Hasta qué punto los seres humanos no somos solo decisiones locales? Bueno, para mí entra en un terreno más bien filosófico, que no voy a entrar ahí. En inteligencia artificial, y ya creo que esta es la última que tengo, a mí me gusta dividir el área en 5 subáreas que dan un poco la idea de lo que se puede hacer. Sistemas de recomendación, todos habremos utilizado Amazon o Netflix, sabemos que nuestro cuadro de mandos o nuestra pantalla de Netflix está recomendada para nosotros, en función de nuestros gustos se va adaptando, es un sistema de recomendación, pero podemos plantear en otras áreas, podemos personalizar, por ejemplo, itinerarios de aprendizaje, eso también sería un sistema de recomendación y es muy interesante, ¿no? Hablamos de procesamiento de lenguaje natural también, procesamiento de lenguaje natural es, como el propio nombre indica, todo aquello que tiene que ver con procesar el lenguaje natural, procesamiento de texto, ChatGPT es procesamiento de lenguaje natural, comprender lo que se está diciendo en un texto, a partir de ahí reconocer, por ejemplo, entidades nombradas, o sea, reconocer cuál es el sujeto, etcétera. Analítica predictiva, todo aquello que tiene que ver con datos estructurados. Si yo tengo una base de datos de pisos con el número de habitaciones, el precio, el número de baños, el año de construcción, etcétera, pues predecir cuál va a ser su precio de alquiler en el mercado, por ejemplo, ¿no? Dato estructurado genera una salida concreta. Procesamiento de imagen y vídeo, todo aquello que tiene que ver con procesar imagen y vídeo, una cámara de seguridad que está reconociendo si hay una persona en la sala, qué está haciendo esa persona, procesar una imagen para generar otra, por ejemplo. Y por último, IA generativa, que es lo que ha tenido un boom enorme en el último año, y aquí estaríamos hablando de sistemas como ChatGPT, que si no lo habéis probado. ¿Quién ha probado ChatGPT? ¿Quién ha utilizado ChatGPT aquí? Es tremendo lo que ha permeado en tan poco tiempo, ¿eh? A mí me impresiona. Y pues otros sistemas como generación de imagen, también sería inteligencia artificial generativa. Iba a decir una cosa más, pero no me acuerdo qué era, así que no sería importante. Y ya está. De momento lo dejo aquí y le doy paso a mi compañero. Muchas gracias, Germán. Y bueno, también muchas gracias al Ateneo, Ignacio, Carlos, por la invitación. Siempre es un placer venir aquí. Y bueno, ahora luego Germán continuará después de mí con otra parte de su presentación, ¿eh? Todavía va a quedar un poquito más de él. Yo, bueno, soy Juan Besari. Voy a presentar a Exponentia, que es nuestra empresa especializada en automatización de procesos y mejora de procesos. Y lo que os quería decir es que también está aquí nuestro CEO, Juan García, que nos acompaña hoy, como fundador también de Exponentia. Los otros 4 cofundadores de la empresa somos uno yo, Juan Besari, que soy astrofísico e ingeniero informático, Sergio Velasco, que es el director de tecnología de la empresa, muy importante dado que somos una empresa de tecnología, ingeniero informático también y telecomunicaciones, y Álvaro Latorre y Fran Martos, que son las 2 personas que terminan de completar el equipo, uno ingeniero de telecomunicaciones especializado en subvenciones y financiación pública, muy importante para una empresa de tecnología a día de hoy, y otro, Álvaro Latorre,
es abogado, pero especialista en innovación y en proyectos como tecnologías estilo blockchain, que son muy complejas a día de hoy, que precisan precisamente de este tipo de perfiles que tienen un conocimiento multidisciplinar para que seamos capaces de no solo dar tecnología, sino dar soluciones completas. En el caso de la inteligencia artificial, ya entrando en materia, hay muchos casos de uso, casos de uso concretos que son lo que nos permiten entender realmente para qué funciona, cómo la podemos utilizar. Aquí he puesto 3 fotos rápidas de 3 casos de uso, pero vamos a ver unos cuantos. La primera es el mundo del trading, el mundo de la compraventa, ¿no? de productos. Ya desde hace bastantes años este sector está completamente liderado por métodos analíticos, estadísticos y matemáticos. Y ahora todavía más con inteligencia artificial. Un estudio de JP Morgan Chase dijo que en el año 2017 el 85% de las operaciones del mercado de futuros de Chicago ya empleaba inteligencia artificial. Fijaros que estamos hablando de hace 6 años. A día de hoy, en 2023, los cálculos dicen que estamos llegando prácticamente al 100%. Es un mercado que está completamente copado ya por esta tecnología. En el lado derecho vemos meteorología. Todos os acordaréis que hace 10-15 años los análisis y predicciones meteorológicas fallaban muchísimo. A día de hoy podemos ver que un día está completamente despejado. En las noticias nos dicen que en 12 horas va a llover y en 12 horas llueve. Todavía el sistema no es perfecto, todavía falla, pero en comparación a 10-15 años vista, el sistema va a mejorar muchísimo gracias a esta tecnología. Es otro nivel de magnitud. Pero bueno, también habréis visto que había una foto de Donald Trump, ¿no? en la imagen que he puesto antes. ¿Y por qué Donald Trump? Pues bueno, hace ya 6 años, en las anteriores elecciones de Estados Unidos, hubo una campaña, una empresa llamada Cambridge Analytica, que ayudó a Donald Trump en su campaña y se piensa que gracias a la aportación que hizo a su campaña, pues Donald Trump llegó a ganar. ¿Cómo funciona este tipo de empresas que hacen uso de la inteligencia artificial para incluso ayudar en una campaña electoral? Pues el caso de Cambridge Analytica lo que hacían era hacer un análisis de las redes sociales que a día de hoy son tan populares, que todo el mundo utiliza, para segmentar a los usuarios tratándolos como clientes, ¿vale? Los electores, los votantes, eran, por así decirlo, clientes. Tenían varios tipos de clientes, varias mentalidades, y en función de la mentalidad de cada uno de estos electores se les enviaba un mensaje a través de Twitter, un mensaje a través de Facebook, un mensaje a través de Instagram, para intentar convencerles de que votaran a Donald Trump. Entonces vemos que las inteligencias artificiales no son capaces solo de impactar directamente a las empresas, sino incluso son capaces de adaptarse a nuestro entorno, incluso a nivel político y nivel social, para influir. Hay peligros y hay riesgos en el uso de estas tecnologías y poquito antes del COVID, precisamente por este caso de Cambridge Analytica y el uso de la inteligencia artificial, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, se tuvo que sentar ante el Congreso de los Estados Unidos a dar explicaciones de cómo Cambridge Analytica había tenido acceso a estos datos. Es decir, el uso de la inteligencia artificial es una herramienta muy potente, pero necesita alimentarse de datos. Como hemos dicho antes, como ha dicho Germán, los datos son el petróleo, ¿no? del siglo XXI. Pues si los datos no se utilizan de una forma correcta, pueden llevar a mal uso o usos arriesgados. Y ahora entramos aquí en un punto, cuando empezamos a hablar de empresas, que es un concepto que nos gusta mucho utilizar en Exponentia, que es el darwinismo digital. La pregunta es, ¿qué es esto, ¿vale? del darwinismo digital? Pues Charles Darwin, en su libro de El origen de las especies, dijo que las mejores especies no son las más grandes o más fuertes, sino son aquellas que se adaptan rápidamente al cambio. Es lo mismo que ha dicho Germán. Cuando nos ha mostrado la lista de las 10 mayores empresas actualmente en el mundo, no tienen por qué ser las mayores empresas dentro de 10 años. Son las mayores empresas a día de hoy. ¿Cuáles serán las mejores dentro de 10 años? Aquellas que sean capaces de adaptarse a estas nuevas tecnologías que están surgiendo. Entonces, es muy importante que, como pymes, nos demos cuenta que no es importante o no es tan importante ya que seamos el líder de nuestro sector, el líder de nuestra ciudad. Si somos capaces de adaptarnos con las nuevas tecnologías que hay a las nuevas oportunidades, seremos capaces de crecer, ¿vale? Y no tenemos que estar pensando que por ser más pequeñitos que la tienda que está al lado o el comercio que está al lado, no tenemos la oportunidad de mejorar y tener un mayor impacto. Este es un concepto que tenéis que tener muy claro, que siempre recomendamos que no olvidéis, porque hasta entonces, hasta ahora, no era tan común el poder crecer tan rápido o adaptarnos tan rápido en función de nuestro pequeño tamaño. Hasta hace poquito, ser una pequeña empresa era algo difícil, era algo que era contraproducente para nosotros. Pero hemos llegado a un momento en el que al ser pequeñitos, al ser más rápidos y más ágiles, representa una oportunidad, porque nos podemos adaptar a tecnologías como la inteligencia artificial que han surgido ahora. Y os vamos a poner algún pequeño ejemplo, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que somos un despacho que esté tratando de aplicar o
usar la tecnología de inteligencia artificial en sus clientes para ayudarles en un juicio masa. Estos juicios que de vez en cuando aparecen, en los que necesitamos hacer un montón de documentación repetitiva para un montón de clientes. Pues imaginaros que un despacho de ejemplo, un despacho pequeñito, invierte un total de 2.000 horas de su plantilla en recibir comunicaciones de ciertos clientes, clasificar los casos, contestar emails, etc. Un proceso que sabéis que es muy arduo, sobre todo los que habéis tratado con el sector de la abogacía y el derecho. Imaginaros, en cambio, que existe otro pequeño despacho que está puerta con este primer despacho, que empieza a utilizar sistemas de inteligencia artificial para procesar de forma automática los emails que recibe de los clientes, para procesar de forma automática las solicitudes e incluso genera emails y contestaciones gracias a esta tecnología. ¿Qué va a ocurrir? Que tenemos un despacho, el primero, que invertía 2.000 horas de sus trabajadores frente a otro que invierte 200. ¿Cómo va a poder competir un despacho contra el siguiente? Pues a largo plazo la respuesta es que no va a poder competir. Aquel despacho que utilice de forma más eficiente su tiempo va a ser el despacho que prevalezca, ¿vale? Entonces, es importante ser capaces de darnos cuenta que incluso en casos tan relativamente pequeños como meses o horas de trabajo, rápidamente un despacho puede adelantar al de al lado. Otros casos de ejemplo, y estos son casos de usos reales, es el ejemplo que tenemos a la izquierda, es una gráfica, una estadística en cuanto a rendimiento deportivo. Tradicionalmente, a la hora de entrenar, a la hora de prepararnos, hemos necesitado en los deportistas de alto nivel tener entrenadores que resultan muy caros, que nos entrenan a nivel prácticamente individual. A día de hoy hay herramientas que nos ayudan a diagnosticar cuál es la necesidad que tenemos en cuanto a, por ejemplo, rendimiento deportivo, a la hora de cansancio, a la hora de hacer descansos por las noches o saber incluso qué capacidades vamos a tener a la hora de hacer una carrera. El ejemplo de la izquierda, de hecho, es de un sistema de analítica para carreras, ¿vale? Para carreras de resistencia. O un caso de análisis de sentimiento en redes sociales, parecido a lo que estábamos comentando antes con el Cambridge Analytica y Donald Trump. Este tipo de sistemas ya se están utilizando a día de hoy, ya no solo en Estados Unidos, sino también en España. Si tenemos un partido político que es capaz de analizar qué opinan de él o qué dicen de él sus votantes, y tenemos otro partido político que no es capaz de analizar esta información, lo normal es que el partido que más destaque sea aquel que está analizando bien la información y se mueva bien en redes sociales, que es lo que de hecho estamos viendo en las últimas elecciones. Otro ejemplo de darwinismo digital, de tener que adaptarse al cambio, es el mundo del periodismo. Una tecnología llamada GPT-3, que es de los creadores de ChatGPT, como comentaba antes Germán, ya en el año 2020 hizo que el periódico The Guardian, muy conocido, publicara un artículo. Es decir, un artículo publicado por una inteligencia artificial. Un artículo que no había escrito un periodista, directamente lo había escrito una máquina. ¿Qué es lo que hizo el periódico The Guardian? Cuando publicó este artículo, no dijo a nadie que lo había creado una inteligencia artificial, directamente lo publicó en su periódico. Y lo que intentaban hacer era comprobar si sus lectores, que son millones de lectores, se daban cuenta y decían algo. Y nadie dijo nada. Nadie se dio cuenta de que había sido un artículo publicado por una inteligencia artificial. Entonces, esto generó bastante controversia, porque hubo otros periódicos como el Washington Post que ya habían hecho alguna pruebecita antes. En el caso de The Guardian, tardaron bastante en comunicarlo, ¿vale? Que el artículo lo había hecho una inteligencia artificial. Tardaron como una semana en decirlo. Entonces, esto generó mucho miedo, por ejemplo, en el sector del periodismo. Han pasado 3 años y todavía el sector del periodismo sigue ahí, sigue vivo. Ahora utilizando herramientas, entre ellas GPT-3. Entonces, vemos que aquellos periódicos que son capaces de adaptarse a estos cambios no solo prevalecen, sino que incluso son capaces de crecer. Otro caso es el caso de IBM, la gran empresa de tecnología que desarrolló hace ya muchos años una inteligencia artificial llamada Watson, que es capaz de debatir. En el año 2019 participó en un gran debate, que es un proceso muy complejo en cuanto a inteligencia artificial, ser capaz de debatir uno a uno con una persona, y aunque todavía la inteligencia artificial no fue capaz de ganar ese concurso de debate en el que participó, sí que quedó finalista, ¿vale? Entonces, aún todavía a nivel de debate somos capaces de competir con la inteligencia artificial, pero pronto puede ser que tengamos managers en empresas, políticos, que estén apoyados por este tipo de tecnología, incluso en sus debates del día a día. Y ahora más recientemente, una gran multinacional como Microsoft ha invertido 10.000 millones de dólares este año, 2023, en una empresa como OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT. Este chatbot que muchos de vosotros habréis utilizado ya, que es totalmente gratuito para probarlo y que si no lo habéis utilizado en vuestras empresas, os invito a que lo probéis porque os puede proporcionar información muy interesante. A efectos prácticos, ChatGPT o los chatbots conversacionales son el Google de hace 10 o 15 años, que no era una necesidad en su momento, era una oportunidad saber utilizar Internet y las nuevas tecnologías,
pero a largo plazo quien no lo ha utilizado ha desaparecido. Con este tipo de tecnologías pasa lo mismo. A día de hoy es una oportunidad, es una novedad que apenas tiene unos meses, pero dentro de unos años será una asignatura de obligatorio cumplimiento para todos. Estas imágenes que veis aquí, no sé si os suenan, que se hicieron bastante famosas a inicios de año, que es el Papa y Elon Musk, un emprendedor, vestidos como si fueran raperos o que llevaran este tipo de ropa. Estas imágenes que veis que son tan convincentes son imágenes falsas. O sea, el Papa nunca se ha vestido con este tipo de chaquetas y Elon Musk tampoco. Pero son imágenes que, aunque hayan sido creadas por una inteligencia artificial, son tan creíbles que mucha gente obviamente se pensó que el Papa se había vestido de esta forma. Este tipo de inteligencia artificial la crean también este tipo de herramientas que ya son capaces de incluso crear fotografía hasta el punto que recientemente también en este año una fotografía hecha con inteligencia artificial, esta que vemos a la derecha, ganó un prestigioso premio internacional de fotografía. Y solo se supo que había sido creada con inteligencia artificial, cosa que incumplía las normas del concurso, porque el autor lo dijo. ¿Vale? El autor era un fotógrafo bastante preocupado por este tipo de tecnología, que fue el mismo el que confesó que la había utilizado para que todo el mundo se diera cuenta que ya era muy difícil ser capaz de distinguir cuando una fotografía era verídica o se había hecho con este tipo de tecnologías. Entonces, aquí vemos que ya no solo es cuestión de utilizar esta tecnología, sino formarnos para ser capaces de detectarla. Como comentaba antes Germán, ahora además empiezan a aparecer inteligencias artificiales un pelín más complejas. Inteligencias artificiales generales que empiezan a vislumbrarse en el horizonte, aunque todavía no seamos capaces de desarrollarlas, que empiezan a desarrollar herramientas y tareas mucho más complejas que hasta ahora. Lo que estábamos acostumbrados hasta hace apenas unos años es que la inteligencia artificial era lo que teníamos en nuestros móviles con el Google Traductor, que es muy buen traductor, pero no es más complejo que eso, o el Google Maps, que nos dice a dónde ir. Esas son las inteligencias artificiales que utilizamos en nuestro día a día. Ahora poco a poco empiezan a surgir sistemas como Super AGI, que es un nombre, aunque todavía no sea una inteligencia artificial general, que lo que nos promete es que va a ser capaz de realizar tareas cotidianas en nuestro día a día. Por ejemplo, tareas de ofimática. ¿Vale? Estamos acostumbrados a escribir emails, recibir emails, rellenar Excels, hacer este tipo de documentación en nuestro día a día. Pues tecnologías como las superinteligencias artificiales generales nos prometen que dentro de unos años serán capaces de ayudarnos a contestar los emails incluso de forma automática o hacernos resúmenes de nuestras sesiones de trabajo con clientes, ¿no? De igual forma, otra tecnología que ya empieza a ser utilizada en empresas, por ejemplo, de audio y vídeo, es Runway, que es una herramienta que es capaz de generar vídeo, es capaz de generar pequeñas películas, pequeños cortos, a través de mensajes que nosotros le lancemos. Imaginaros en el día de mañana ser capaces de querer ver una película de nuestro actor favorito y solo tener que decirle a la herramienta: me gustaría ver una película de este actor que me encanta, en el que fuera el protagonista de una aventura de aviones de combate. Pues automáticamente esta tecnología es capaz de generar un vídeo al respecto. Es una tecnología que está en pañales, lleva apenas 6 meses en el mercado, y no es capaz de hacer todavía una película convincente, pero a corto o medio plazo sí que lo será. Entonces, es bueno que como pymes lo tengamos ya a nuestro punto de vista. Y, por supuesto, todas estas tecnologías tienen un riesgo, como que comentábamos antes. En el caso, por ejemplo, de China, se está haciendo un uso bastante cuestionable de dicha tecnología, en la que sumando sistemas de reconocimiento facial y sistemas de seguimiento, se está haciendo seguimiento de lo que es la población, ¿vale? Este es un vídeo, no lo vamos a poner ahora porque también vamos un poquito justos de tiempo, pero lo que se podía ver en el vídeo es como un ser humano, desde que sale de la puerta de su casa por la mañana hasta que vuelve por la noche, se le puede estar traqueando pues en el metro, cuando está utilizando su cajero automático, cuando anda al trabajo, cuando sale, cuando se reúne con sus amigos. Entonces, es importante que a nivel tanto legislativo como a nivel tecnológico conozcamos los riesgos y usos e impacto positivo de estas herramientas para que el uso que se haga de ellas siempre sea el buen uso, ¿vale? Aquí voy a terminar mi parte de la presentación de tecnologías y continúa de nuevo Germán con nosotros. Vale, pues vamos a presentar rápido los casos de uso y así luego directamente termina Germán, sí que lo voy a interrumpir. Vamos a presentar unos cuantos casos de uso reales de nuestra empresa para que veáis cómo hemos utilizado este tipo de tecnología en pymes o empresas un poquito más grandes, en empresas ya internacionales. Nosotros, Exponentia, hemos sido galardonados en el año 2022 con el premio Forbes a la startup más innovadora, ¿vale? Aunque seamos una empresa, tenemos pequeñas startups dentro de la compañía y una de ellas se llama Datocles, que es la que ha sido premiada por Forbes por precisamente un sistema de inteligencia artificial. Este sistema de inteligencia artificial lo que hace es, se mete en las tripas de nuestro histórico de ventas, analiza cómo son nuestros clientes, analiza qué tipo de productos han querido comprar nuestros clientes y hace sugerencias a futuro
para decir a nuestro equipo comercial qué vender a nuevos clientes, haciendo un análisis y una comparativa, igual que puede hacer Netflix o que puede hacer Amazon, de nuestros perfiles. Cuando analiza nuevos clientes de los que podíamos tener, por ejemplo, en nuestra empresa del sector agroalimentario, sector servicio, nos sugiere de forma automática qué va a interesar, qué van a querer comprar nuestros nuevos clientes o clientes a los que ya hemos vendido un producto anterior. Es decir, una venta cruzada. Igual que cuando, por ejemplo, en Amazon, si compramos una pizarra, nos puede sugerir que también compremos o le intentemos vender a nuestro cliente un borrador o un rotulador. Datocles hace lo mismo. Si a un cliente le hemos vendido un producto, por ejemplo, en Fallas, que es utilizado para hacer churros, pues posiblemente también sugiera vender a ese cliente pues, los productos o materias primas que permitan hacer porras, que permitan hacer chocolate o que permitan, por ejemplo, venderse de forma cruzada. Datocles está funcionando muy bien, de hecho estamos muy contentos con este producto, lo estamos escalando a día de hoy y por supuesto si tenéis algún interés o más dudas al respecto me podéis comentar y estaré encantado de solucionaros las dudas. Datocles además, una funcionalidad que tiene que es muy interesante, perdón que he pasado más diapositivas, es que es capaz de hacer predicciones. Ya no solo es capaz de decir qué va a querer comprar un cliente, sino a futuro qué tipo de productos se van a querer vender más o incluso cómo van a evolucionar los precios de materias primas y similar. Otro producto del que estamos muy contentos es Parsedoc. Parsedoc es otra inteligencia artificial que también responde a un uso muy cotidiano de esta tecnología para todas las empresas, principalmente pymes y empresas un poquito más grandes, que es el transformar información no estructurada en estructurada. ¿Qué es información no estructurada? Aquello que nos llega de forma desordenada. Emails, pedidos, albaranes, facturas, etc. Todos son documentos que tenemos que de alguna forma leer y procesar de forma manual. Parsedoc lo que hace es analizar este tipo de información de forma automática y la introduce en nuestros sistemas, en los ERPs de la empresa, los CRMs, etc. Con lo que hace que nuestro tiempo se invierta de una forma muchísimo más eficiente. Adicionalmente, aparte de estos productos que os hemos comentado, en algunos de nuestros clientes hemos aplicado la tecnología de una forma también muy eficiente. En nuestra aplicación de la inteligencia artificial en las empresas siempre intentamos seguir esta escalera que vemos aquí, que es la llamada escalera analítica. Empezamos por el escalón más bajo, que es la analítica descriptiva, el saber qué ha ocurrido, subimos a la diagnóstica, que es saber por qué ha ocurrido algo, pasamos a la predictiva, qué va a ocurrir en el futuro, y terminamos en la prescriptiva, que es qué debo hacer, ¿vale? Para conseguir causar el mejor impacto positivo en el día a día de mi empresa. Y aquí vemos los ejemplos. Por un lado, vemos aquí en la izquierda pues un caso de analítica predictiva para ser capaces con inteligencia artificial de predecir la eficiencia en la producción de materias a partir de materias primas. En el lado derecho vemos un ejemplo en el que lo que hicimos fue, mediante inteligencia artificial, analizar cuál era la posición de los aviones en el espacio europeo para predecir en el segundo siguiente, los 3 segundos siguientes, dónde debían estar situados. ¿Por qué utilizamos esta tecnología para predecir posicionamiento de aviones? Porque los aviones, su posicionamiento se analiza mediante radares. Si somos capaces de predecir dónde está un avión y vemos dónde dicen los radares que va a estar este avión, podemos compararlo y ser capaces de saber que los radares que utilizamos en nuestro día a día para volar son fiables y seguros, ¿vale? Es para lo que utilizamos esta tecnología. Y otros dos casos que vemos aquí, ya muy relacionados con Parsedoc, esta herramienta que os hemos dicho de gestión documental. En el lado de la izquierda, un caso de gestión aduanera, es decir, utilizar Parsedoc para procesar documentos aduaneros, como por ejemplo DUAS, y hemos pasado en una gran empresa, una gran transitaria, de tardar 27 minutos en realizar una operación del día a día, por ejemplo, el envío de un contenedor de un país a otro, a reducirlo a 7 minutos. ¿Vale? Este es un caso muy normal del uso que podía hacer una empresa normal, una pyme, de la inteligencia artificial. Un proceso de gestión documental que tarda una media hora, reducirlo a unos 5 o 7 minutos. Y en el caso derecho, pues un proceso también bastante similar de uso de inteligencia artificial en gestión documental, en el que lo que hacíamos era analizar decenas de miles, cientos de miles incluso de correos para clasificarlos de forma automática y ya no solo incluso los correos, sino los adjuntos que llevaban, por ejemplo, facturas o albaranes. Muy parecido al caso de la izquierda, pero en este caso a mucho mayor volumen y centrado en lo que es la parte más financiera de la empresa. Por último, y no me voy a extender más con ejemplos, también hemos empleado la inteligencia artificial para ser capaces de analizar precios de productos de proveedores que necesitamos para hacer de manera eficiente facturas, para hacer de forma eficiente presupuestos para clientes. Entonces, en este caso que vemos aquí, es una gran empresa, una gran multinacional que hacía presupuestos de varios millones de euros
y para ello precisaba actualizar de forma constante las materias y derivados que tenía de sus proveedores. Estamos hablando de presupuestos, insisto, de millones de euros, con lo que normalmente se necesitaban meses para hacer estos presupuestos. Gracias a esta tecnología, gracias a inteligencia artificial, ahora en cuestión de días o como mucho una semana, son capaces de hacer este tipo de presupuestos que son muy complejos. Entonces, nada, ahora sí que voy a dar paso a Germán para que continúe con su parte de ya no solo aplicaciones actuales de inteligencia artificial, sino aplicaciones futuras. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, lo primero que os voy a contar son algunos ejemplos de cómo hemos aplicado inteligencia artificial en algunas empresas con las que hemos trabajado. Como he comentado antes, nosotros llevamos en el mercado desde 2014, cuando en España no había inteligencia artificial. Entonces, muchos de los proyectos en los que hemos trabajado han sido para empresas de fuera de España, ¿no? y en algunos casos de ellos bastante grandes. Entonces, pensando un poco cómo contaros pues, los casos que pueden seros útiles, ¿no? Pues, he llegado a un par que os voy a contar aquí. Pero se me ha olvidado una cosa, y hablando Juan, digo, ostras, qué cabeza tengo. Y es que nosotros también hemos desarrollado un pequeño producto que se encarga de precisamente lo que ha comentado él, resumir reuniones, ¿no? Resumir reuniones online. A partir de una reunión, pues generar una transcripción, un resumen para facilitar, incluso proporcionar una herramienta para generar un acta de esa reunión cuando en una junta directiva o lo que sea, ¿no? Hace falta generar un acta. Y bueno, esa herramienta la estamos lanzando ahora y también la verdad que estamos contentos no por el interés que está generando, que yo creo que todos tenemos demasiadas reuniones, ¿no? Eso yo creo que es una constante, sino por las perspectivas que le vemos a la tecnología. Entonces, pensando en esos casos de uso que os podía contar para ilustrar un poco el potencial de la inteligencia artificial, en primer lugar, había pensado en un caso de uso de procesamiento de lenguaje natural. Esto lo hicimos con el INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad Español, que a pesar de que tiene nombre de instituto y de ciberseguridad y español y parece muy grande, en realidad no es una empresa muy grande. Lo que sí que es público. Entonces, como es público, el INCIBE lo que hace es lanzar licitaciones a través de los canales de licitación, ¿no? Y recibir propuestas de esas licitaciones. Y el problema que tenía el INCIBE era que con cierta frecuencia esas licitaciones acababan desiertas, o bien porque las empresas no se enteraban, o no sabíamos muy bien por qué, pero la cuestión es que tenía un efecto muy fuerte, un impacto muy fuerte en la competitividad de esas licitaciones. Entonces, nosotros nos pusimos a trabajar con ellos y lo que desarrollamos es un sistema de procesamiento de lenguaje natural, como he dicho antes, que básicamente lo que hacía era coger ese pliego de licitación y se iba a buscar a las empresas del sector de la ciberseguridad españolas, a las páginas web, y hacer un match, casar, ¿no? Entre este pliego de licitación y las páginas web de las empresas de ciberseguridad españolas. De manera que, bueno, lo que estáis viendo aquí es una imagen ilustrativa de, bueno, pues un dominio concreto, lo que hay afuera es el círculo de las páginas web que había, eso es un asunto concreto, un tópico concreto, no es importante. En realidad lo que pasa es que esto le permitió al INCIBE ser más proactivo a la hora de lanzar licitaciones y decir, usted empresa de ciberseguridad, usted no lo sabe, pero yo he lanzado esta licitación, ¿te interesa participar? Entonces, al ser más proactivo le permitió mejorar la competencia en sus procesos de licitación. Otro caso de uso que también me ha parecido interesante para ilustrar en este caso el potencial de automatizar procesos al final es este que es con Micolet. Micolet es un comercio electrónico de ropa de segunda mano. Un comercio electrónico de ropa de segunda mano significa que recibe prendas y las pone a la venta, ¿no? Básicamente ha conseguido ganar dinero de un proceso de logística inverso, que quien trabaja en comercio electrónico sabe que la logística inversa es un desmadre. Entonces, el problema que tenía esta gente es que al recibir prendas y cada prenda ser diferente, necesita hacerle una foto a todas las prendas, esa foto procesarla y ponerla a la venta para que la gente lo compre, ¿no? Y pues me parece que cuando empezamos a trabajar con ellos tenían unas 10.000 prendas al mes, cada una diferente. El problema que tenían era un cuello de botella muy claro en el procesado de las imágenes. Y es que esas fotos que hacían las enviaban a autónomos o a freelancers en India lo procesaban a mano para eliminar el fondo, realzar colores, reajustar la prenda, focalizar, eliminar arrugas, diferentes cosas. Y en ese momento el autónomo o el freelancer o el indio que hubiera allí la enviaba de vuelta
y ellos pues la insertaban en la página web. ¿Qué pasaba? Que era bastante habitual que enviaran un conjunto de fotos a la agencia de India y a lo mejor no les contestaban en una semana porque estaban de Ramadán o se habían ido de vacaciones. En fin, pues esas cosas pasan, ¿no? Lo que pasaba era entonces que tenían literalmente un cajón de ropa en el almacén esperando a que llegara de vuelta las fotos. Y eso suponía un cuello de botella principalmente por el aspecto de gestión. No solo era un coste económico, que en su negocio es importante porque su negocio se basa en céntimos, en ganar céntimos por prenda, sino que además era un cuello de botella de gestión y les estaba impidiendo crecer. Nosotros desarrollamos un sistema de inteligencia artificial que básicamente aprendió a hacer ese retoque de forma automática y eso tuvo dos impactos. El primer impacto es que en 3 meses habían amortizado el proyecto solo con el coste neto de procesar las imágenes de forma automática y el segundo impacto es que consiguieron aumentar de 2 estudios fotográficos a 6, es decir, multiplicaron por 3 su capacidad de procesar prendas. Con lo cual, pues, además de esto fue justo antes del COVID, en el COVID todos nos fuimos a casa a buscar en nuestro armario que teníamos y de repente pues les vino muy bien ser capaces de procesar tantas prendas, ¿no? A día de hoy, de hecho, están procesando unas 160.000 prendas, creo que era 160.000 prendas al mes, han crecido desde 10.000 a 160.000. O sea, un crecimiento muy fuerte, ¿no? Y bueno, evidentemente han hecho muchas cosas bien, una de ellas contar con nosotros y contar con la inteligencia artificial, evidentemente. Y luego un último caso que os quería contar, más como, pues no sé, para dejar volar un poco la imaginación. Esto es un proyecto que hicimos el año pasado con Prodigioso Volcán. Prodigioso Volcán, para quien no lo conozca, es una agencia de marketing y comunicación en Madrid, que el director general de Prodigioso Volcán ha sido director general del Mundo y del País, o sea, algún contacto tendrá. Y bueno, pues aquí lo que hicimos es plantearnos la posibilidad de automatizar hasta cierto punto el envío de tarjetas navideñas, ¿no? de felicitaciones navideñas. Y esto lo vimos un poco difícil. Entonces lo que dijimos es, ¿y si permitimos que cada uno se genere una postal navideña adaptada a su gusto? Y nos pusimos a ello. Entonces, pues, por ejemplo, con esta foto de entrada, la famosa foto de los trabajadores en Nueva York, pues generamos esta salida, que es una postal navideña, donde vemos que la postal ha sido modificada y en lugar de ser de los trabajadores en Nueva York, ahora de repente están en un fondo con nieve, muy típico en la Navidad, y pues un texto que acompaña a la postal que, bueno, que habla de la Gran Depresión y de un poco de la foto, ¿no? O en base a esta imagen, que si os digo la verdad ahora no me acuerdo cómo se llama esta mujer, creo que es Rosalía, es una cantante famosa que, bueno, sacamos esta foto de un vídeo que tiene, de un vídeo musical que tiene, pues en base a esta imagen nos generaba esta otra, donde vemos que ha transformado la imagen en mucho más navideña. De hecho parece que tiene ahí un Papá Noel abrazándola y unos regalos, ¿no? Lo que me parece interesante y lo que me parece muy guay de esta adaptación no es que haya cambiado el fondo, el sistema, que eso es muy fácil, relativamente fácil. Lo hacíamos ya con Micolet. Lo que es muy chulo de ver es que, si os fijáis, el sistema dice, ¿qué puedo hacer con esta piedra? Ah, pues mira, voy a hacer esta cabeza. ¿Qué puedo hacer con estos hielos y esta piedra de aquí? Ah, pues mira, voy a hacer una especie de fardo así blanco, un regalo y otros regalos, ¿no? Es decir, está respetando muy bien digamos, la idiosincrasia, o no sé cómo llamarlo, de la foto origen y la está transformando. Y bueno, además le añadíamos una postal para ser así un poco más impactante, ¿no? La verdad que fue muy chulo trabajar en esto y a Prodigioso Volcán también le fue bastante bien porque de hecho consiguió ser la segunda campaña que mayor éxito había tenido en cuanto a número de usuarios visitando esta página, ¿no? Y bueno, por último, contaros un poco cómo veo yo el futuro, lo cual siempre me resulta difícil porque si yo viera el futuro pues sería rico y no estaría aquí. O sí, no sé, a lo mejor. Es un placer estar con vosotros, pero si fuera rico a lo mejor estaría en las Bahamas, dando charlas en las Bahamas, ¿no? Bueno, llevamos ya muchos años con la transformación digital. Y la transformación digital pues, es muy importante. Además, yo siempre diferencio entre digitalización y transformación digital. Digitalización es pues, digitalizar un determinado proceso. Transformación digital es realmente que la
la tecnología guíe lo que es el modelo de negocio, ¿no? A lo mejor la diferencia entre pedir un taxi por una app o ser Uber, que es otra cosa, ¿no? Entonces, llevamos muchos años con la transformación digital, pero, y esto es en mi opinión y lo que yo estoy viendo, nos estamos encontrando con que la transformación digital está empezando a ser muy importante, es muy importante, sobre todo porque si no haces transformación, si no te has transformado digitalmente, la inteligencia artificial queda muy lejos, pero estamos también empezando a ver cómo la transformación hacia la inteligencia artificial también está cobrando mucha fuerza. Y al final es, igual que hablo de transformación digital y no de digitalización, hablo de transformación hacia la inteligencia artificial, es decir, modelos de negocio guiados por la inteligencia artificial, como son de hecho las empresas que contaba al principio, ¿no? de mayor capital. Bueno. Lo siento. Y la tapa falta, ¿no? ¿Así? Vale. Bueno, mi sistema no ha predicho esto. Gracias. Disculpa. Entonces, bueno, se me ha solapado un poquito esto. La cuestión de la inteligencia artificial y de la tecnología en general es que podemos hablar de una cierta escalera, ¿no? en la inteligencia artificial. Podría enseñar otra de escaleras más. Hay escaleras para todos los gustos. Pero quería presentaros esta, y es que podríamos hablar de 3 tipos de soluciones de inteligencia artificial para negocios, para pymes, para empresas, ¿no? Suelo hablar de soluciones comoditizadas, soluciones para verticales y soluciones propias. Cuando hablo de soluciones comoditizadas, estoy pensando en soluciones que son muy estándar. Soluciones como ha comentado Juan, la traducción automática de Google. Todos nos podemos conectar a Google, utilizar traducción automática y ya está. Todos nos podemos conectar a ChatGPT, utilizar ChatGPT y ya está. Y eso pues es muy asequible y está muy al alcance de cualquiera, ¿no? Pero estamos aquí en un club de innovación. Eso es innovar, pero de forma limitada, ¿no? Porque ya lo está haciendo todo el mundo, ya empezamos a pensar que ya no es tanto innovar, ya lo está haciendo todo el mundo, innovar es un poquito más, ¿no? Entonces, cuando hablo de soluciones específicas para verticales, soluciones específicas para verticales son, por ejemplo, un sistema de predicción de abandono de clientes, como comentaba antes Juan también. Es un sistema que, en base a mis datos, me va a generar una predicción que me aporta valor a mi negocio. Eso no está comoditizado porque mis datos son míos, no son los de la empresa de al lado. Entonces no se puede comoditizar. Pero lo que sí que está comoditizado hasta cierto punto es esa solución de, en base a estos datos, genero esto, ¿no? Y por último, y donde creo que al final aporta más valor la inteligencia artificial es en soluciones propias, en soluciones que realmente atacan a los problemas de negocio, a los cuellos de botella de mi negocio, como hablábamos antes de Micolet. Tenía un cuello de botella muy claro, no en aquel momento, ahora todos nos conectamos a Zoom y eliminar el fondo es súper fácil, en aquel momento no estaba comoditizado y eso le aportó un valor diferencial, una ventaja competitiva de cara a ser mucho más eficiente en el mercado. Y por último también, con esto de las soluciones comoditizadas y las soluciones específicas para negocio, nos estamos encontrando que en el mercado que la realidad es que bueno, pues estamos inundados por datos, siempre, y lo he dicho yo antes, si no has hecho transformación digital, la inteligencia artificial está difícil. Esto está empezando a cambiar mucho, porque lo que nos estamos encontrando en el mercado es que los grandes agentes de la tecnología, como pueden ser Facebook, Microsoft, OpenAI, están cada vez liberando más lo que llamamos modelos fundacionales. Modelos fundacionales es básicamente un sistema de inteligencia artificial que ya ha sido entrenado con muchísimos datos y que comoditiza de repente problemas que antes no estaban comoditizados. ChatGPT. ChatGPT es el mejor ejemplo de esto que estoy contando ahora. Y entonces, ¿qué pasa? Que para hacer o para resolver esos problemas que son específicos de mi negocio, muchas veces podemos utilizar estos modelos fundacionales que hacen que ya no sea tan difícil atacar esos problemas como lo era hace 10 años tan solo, ¿no? Entonces, por eso tengo esta diapositiva aquí de Big Data, pues, muchos datos para todo el mundo, pero cada vez para menos gente, porque cada vez son menos necesarios. Si yo quiero
construir un sistema de visión por computador para reconocer si hay o no un camión a la puerta de mi garaje, pues eso ya no hace falta que entrenemos un sistema para hacer eso. Eso hay un modelo fundacional que lo hace muy bien, lo metes, lo enchufas y ya lo tienes funcionando. No quiero dar la impresión de que sea fácil porque no es inmediato, no nos engañemos, pero es mucho más fácil que hace 10 años, eso desde luego. Y bueno, dentro de todo este maremoto de opciones y de ideas, me he pensado un poco si poner esta diapositiva porque al final no quiero dar un pitch comercial aquí. Pero lo que sí que es verdad es que lo que nos encontramos es con mucha confusión, mucho ruido, y es normal, porque la gente me suele decir, Germán, ¿y por dónde empiezo yo? ¿No? O sea, ¿cuál es? Y yo ahí siempre digo que lo importante es que esté la tecnología alineada con la estrategia de negocio. Si vamos a cometer una prueba de concepto, vamos a cometer un pequeño experimento de forma aislada, sin conexión con estrategia de negocio, sin conexión con los usuarios, sin conexión con nada, lo más probable es que fracase. De hecho, se habla de que un 85% de los proyectos de inteligencia artificial fracasa. En mi experiencia es en parte por desconexión con negocio y en parte también porque no hay nadie interno que esté dispuesto a apostar. Pero, pues como está de moda, lo vamos a probar y lo probamos, ¿no? Bueno, no es buena idea. Entonces, nosotros lo que solemos hacer es proponer una sesión de trabajo donde lo que hacemos es analizar qué problemas de las empresas podemos comprender, podemos resolver o podemos ayudar mediante inteligencia artificial y a partir de ahí alinear la tecnología con negocio. Pero lo más importante, buscar ese alineamiento. No implementar tecnología por implementar tecnología, porque supongo que aquí muchos habréis implementado CRMs y nadie los estará usando. También es un caso muy típico de fracaso de implantación de CRMs. ¿Por qué? Porque no está alineado con la estrategia de negocio, porque no se han buscado que la gente, no se ha formado a la gente, porque no se ha buscado un agente de cambio que esté dispuesto a luchar por esa iniciativa. La tecnología pasa siempre eso. O está alineada con los objetivos de negocio o vamos a fracasar. Y hasta aquí mi parte. Bueno, vale, si se acopla lo apago. Antes de pasar a las preguntas, sí que quería hacer dos cosas. Juan, no sé si quieres, está encendido, ¿eh? Ahora apago yo este. Si quieres añadir algo, sobre todo hacia dónde vamos, etcétera, sobre lo que ha añadido Germán, si quieres añadir alguna cosa. Y luego sí que me gustaría vuestra recomendación al respecto a propietarios de pymes que están planteándose decir, oye, vale, lo de la inteligencia artificial, yo entro en ChatGPT, busco, etcétera, ¿qué hago? ¿Cómo me planteo el utilizarlo? O ¿qué riesgo tiene no utilizarlo en mi negocio? Y decir, oye, eso es una falacia que no existe y que ya lo harán los demás y ya veremos a ver qué hago. Entonces empezamos por Juan y luego la misma pregunta, la recomendación a las pymes para Germán. Muy bien, pues mi recomendación siempre es asesorarse, o sea, asesoría profesional. No es, la inteligencia artificial es una tecnología compleja y avanzada, pues igual que ha ocurrido en su momento con Internet, igual que ha ocurrido con la ciberseguridad, igual que ocurrió con los teléfonos móviles. En malas manos o con mal uso tienen riesgo. Entonces, mi recomendación siempre es asesoría profesional. O sea, para eso estamos las empresas, en las que estaremos encantados de resolver ese tipo de dudas y hacer un análisis específico de la empresa en particular, qué necesidades o oportunidades de impacto va a tener. Entonces, mi recomendación es muy sencilla, siempre es aproxímate a una empresa profesional, busca pues, en periódicos, en comercio local, qué empresa es la que está destacando en el uso específico que ves o una noticia que hayas visto que te haya llamado la atención y acércate a esa empresa. Entonces, mi recomendación es muy sencilla. Va a haber muchos usos, va a haber muchas posibles aplicaciones, pero a la que mayor impacto o mayor retorno genere, lo más normal es que quien sea capaz de decírtela va a ser tu empresa de confianza. Entonces, sí, mi recomendación siempre, asesoría profesional. No sé si Germán quiere decir algo al respecto. Sí, al final lo mismo, ¿no? Asesoría profesional y también, igual que decía que es importante alinear los objetivos de negocio con la tecnología para no caer en lo que yo llamo el infierno de las pruebas de concepto, también es muy importante no caer en la parálisis por análisis, porque hay veces que también nos encontramos también con muchos casos, ¿no? De empresas que dicen, no, es que quiero hacerlo bien, quiero tal, no sé qué. Ya, pero es que llevas 2 años queriendo hacerlo bien y todavía no has empezado. Bueno, pues hay un punto intermedio, ¿no? Hay un punto intermedio entre
no hacer nada y tener miedo y sigue a hacer cosas. Y vosotros lo habéis demostrado también, o sea, estáis utilizando ChatGPT muchos. ¿Por qué? Pues porque es útil, porque es fácil, ¿no? Pues tenemos que buscar esos casos de uso que se alinean con lo que es mi negocio y al mismo tiempo me permiten una entrada fácil, lo que yo suelo llamar los low hanging fruits. Bueno, no lo suelo llamar yo, sino que en cultura anglosajona se llama low hanging fruit, ¿no? Esos casos de uso que con muy poco esfuerzo me van a conseguir muchos beneficios, porque al final esos casos de uso son los que van a apoyar esa transformación hacia la inteligencia artificial. Si mi primer caso de uso o el primer proyecto que intento es un fracaso, genera muchísima frustración, tanto por parte del equipo directivo como por parte de los potenciales usuarios, y esa frustración puede retrasar ese camino hacia volver a empezar, digamos, en ese camino, a lo mejor lo retrasa 2 o 3 años. Y esto no solo le pasa a las pymes. Yo he hablado con pues, multinacionales y empresas que si no están en el IBEX es porque no están cotizadas, pero de ese tamaño, y me dicen, no, es que hace 3 años me hicieron por parte de una Big Four una estrategia de inteligencia artificial, probamos un primer proyecto, fracasó. Y ahora pues, llevamos 3 años sin hacer nada, claro, porque hay mucho dolor que purgar, ¿no? Pues bueno, buscar, como dice Juan, buscar asesoría profesional, asesoría de empresas que al final ya llevan tiempo viendo estas cosas y que en 9 años pues, nos hemos partido los nudillos más de una vez, ¿no? Y también os he comentado un poco, Juan, con la parte del darwinismo. La pregunta también que había ahí era, ¿consideráis que las empresas, las pymes, tienen que asumir que el hecho de no implementar algún tipo de inteligencia artificial en su negocio lo deberían considerar como un riesgo? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que hemos comentado en la presentación. A día de hoy, la tecnología es una oportunidad. O sea, ser capaces de entenderla, ser capaces de aplicarla es una oportunidad, una ventaja competitiva. Dentro de 5 o 6 años, quien no la haya aplicado está condenado a desaparecer. Ocurre un poquito lo mismo con el uso del fax, el uso del teléfono, el uso de Internet. Nos hemos ido acostumbrando a lo largo de los años a que surjan nuevas tecnologías, que las empresas que son capaces de detectar que su aplicación va a ser buena, directamente aprenden de ello, pues buscan casi siempre un aliado, ¿no? Pues un partner, un proveedor, buscan una persona dentro de la empresa que sea capaz de alinear esa nueva tecnología con las necesidades o objetivos de la compañía, de la institución, y hacer estas pequeñas pruebas de concepto. Las empresas que no son capaces de tener esa visión largoplacista, lo que acaba ocurriendo es que 5 o 6 años después se arrepienten de no haberlo hecho. También es interesante saber que cuando una tecnología es bastante nueva, hacer un pequeño uso, hacer una pequeña prueba de concepto es fácil, es sencillo, porque con poquito que hagamos, con poquito que mejoramos, vamos a tener un impacto que va a tener un ROI, ¿no? Un retorno claro. Cuando tardamos mucho en aprender a aplicar una tecnología, llegamos tarde, ¿no? Es como cuando tenemos nuestros hijos, sobrinos, nietos, que llevan 3 años utilizando Internet, utilizando una aplicación en teléfono móvil y pretendemos que en un rato nos enseñen a utilizarla. Somos incapaces de aprender en cuestión de 1 día o 2 días a tener la soltura que ellos ya tienen. A nivel empresarial ocurre lo mismo. El hecho de que tengamos soltura empleando nuevas tecnologías nos permite, por un lado, ser capaces de entender qué aplicaciones van a tener en nuestra empresa y, por otro lado, tener un control y una tranquilidad con esta tecnología. Pues yo estaba pensando en esta pregunta y me he acordado de que cuando salió ChatGPT yo estaba impresionado, os lo aseguro. Estaba impresionado, mi socio, o sea, llevamos los dos 20 años en el mundo de la inteligencia artificial, estábamos impresionados. Y estábamos ya viendo un mundo apocalíptico el día de mañana, que se iban a automatizar todos los trabajos. Bueno, todavía no ha llegado ese mundo apocalíptico y igual está más lejos de lo que pensaba en aquel momento, ¿no? Pero recuerdo una situación en la cual yo me estaba tomando unas cañas en el bar de mi pueblo, de mi barrio, y es Benimaclet, es un barrio muy punky. Entonces había unos punkis por ahí con los perros y digo, ¿a esto les importa lo que hace ChatGPT? Y evidentemente la respuesta es no, porque ya están fuera del sistema, ¿no? Entonces les da igual ChatGPT, les da igual la automatización de los trabajos. Y yo creo que en algunos negocios podemos encontrarnos cosas así, pero son casos muy puntuales. O sea, el bar de la esquina de Benimaclet va a seguir facturando lo mismo con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, porque su propuesta de valor es otra. Es cercanía, es buen rollo, es, no sé, otras cosas, ¿no? La carnicería de mi barrio, pues a lo mejor Amazon tiene un impacto sobre su facturación, pero lleva 40 años ahí.
Y yo sigo comprando ahí. ¿Por qué? Pues porque su propuesta de valor es otra, ¿no? Entonces, a la respuesta de si la inteligencia artificial va a impactar en todas las pymes, la respuesta es sí. Pero de nuevo, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? O sea, hay que alinearlo con la estrategia de negocio, con la propuesta de valor. Nos encontramos con el bar de Benimaclet no va, bueno, en fin, a lo mejor puede automatizar algún proceso con inteligencia artificial. Pone un brazo automático. Pero bueno, va a tener menos impacto que en otro tipo de empresas también. No se me acopla demasiado, me voy para allá. ¿Tenéis preguntas para...? Igual este no. No, es una pregunta personal, ¿eh? Simplemente es si hay alguna previsión legislativa de cómo utilizar la inteligencia artificial. Porque yo lo he visto que, bueno, me ha dado la impresión de que está muy enfocado al consumo, a la producción, al crecimiento empresarial, pero ¿qué pasa del comportamiento humano? Por ejemplo, ahora mismo lo que está en la ESO, lo de las niñas estas, eso, a mí eso me preocupa, ya como mami, como todo, si hay a priori algo que contemple ese tipo de comportamiento. ¿Dónde están las limitaciones, el principio y el final? Vale, pues sí que hay legislación. De hecho, se están creando grupos de trabajo desde hace ya 3-4 años, tanto a nivel de comunidad autónoma, Comunidad Valenciana en particular, como a nivel nacional. O sea, a nivel España sí que se están creando grupos de trabajo bastante importantes al respecto. Lo habitual es que la legislación llegue un poquito más tarde que la innovación. Exacto, va un poquito por detrás. Y en el caso, por ejemplo, que estábamos comentando ahora, es un claro ejemplo de mal uso, ¿no? De que unos chavales están haciendo un mal uso de una tecnología que puede llegar a ser muy potente, puede llegar a ser muy eficiente tanto para el bien como para hacer el mal. Entonces, en este caso particular es un mal uso obvio y los niños sabían lo que estaban haciendo mal, pero sí que es verdad que puede llegar que una empresa de un tamaño mediano grande, no se dé cuenta y esté haciendo un mal uso de los datos, sin ninguna maldad, sin ninguna mala intención. Entonces, dado que eso puede llegar a ocurrir, sí que están empezando a aparecer normas o sugerencias, que todavía no son leyes, que van a decir o van a guiar a las empresas en torno a cómo deberían hacer un buen uso, sobre todo de los datos, más que de la tecnología en sí. Pero sí que se está empezando a trabajar en ello, sí. No sé si Germán quiere añadir algo. Hay que esperar, ¿no? Están en ello. De hecho, la Unión Europea en 2019, creo que era, publicó el libro blanco de la inteligencia artificial que intentaba atacar esos temas y desde 2020 está trabajando en la regulación de la inteligencia artificial. En junio, me parece que salió la última versión ya adaptada a todo lo que es ChatGPT y tal, y se supone que la publicación es inminente, ¿vale? En esa regulación, que es el marco europeo de la inteligencia artificial, se regulan 4 tipos de sistemas. Los sistemas prohibidos directamente, que son sistemas enfocados a videovigilancia masiva de la ciudadanía, por ejemplo, o sistemas enfocados a menores, por ejemplo. O sea, eso sería un sistema prohibido. Se habla también de sistemas de alto riesgo. Sistemas de alto riesgo pues, son aquellos que por sus características pueden suponer un riesgo alto para la seguridad de la ciudadanía. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, me parece que hay sistemas que se puedan poner en transporte público, en aeropuertos, incluso sistemas enfocados a selección de personal, también serían de alto riesgo. Y estos sistemas de alto riesgo no están prohibidos, pero necesitan muchísima documentación para asegurar que vas a hacer un buen uso de esa inteligencia artificial. Luego están sistemas de bajo riesgo y sistemas de riesgo bajo o nulo, ¿no? Que la regulación es muchísimo más laxa. Dicho eso, delitos suceden. Entonces, esos chavales que hicieron eso no eran conscientes de que estaban haciendo el mal. Yo, es que, y de verdad lo digo, o sea, yo creo que muchas veces nos centramos un poco en la responsabilidad de la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué hay de la ética en los ciudadanos, ¿no? Como dice mi madre, además lo publiqué el otro día en LinkedIn, como dice mi madre, hemos avanzado muchísimo en tecnología y desde la Edad Media no hemos avanzado en ética. Pues los chavales lo sabían que estaban haciendo el mal. Si no hay precedentes, que no se repita.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, la exposición ha sido muy densa, bueno, me levanto, ha sido muy densa, pero quedan muchas dudas en el aire. Yo voy a plantear 2 o 3 nada más. La primera es que cuando has puesto esos pasos que estamos subiendo en esa escalera, el último decía soluciones propias. Hace un año yo leí un artículo que decía que las soluciones propias las identificaba como que la propia inteligencia artificial identificaba los problemas y le daba las soluciones. O sea que, digamos que lo que estaba haciendo era decir, la mente humana fuera, ya no va a servir para nada porque en cuanto la inteligencia artificial empieza a funcionar, sobra todo el mundo. Después otro artículo decía, se calcula que la inteligencia artificial eliminará 75 millones de puestos de trabajo. Pero no se preocupen ustedes, que se crearán 130 millones. Bueno, son números, y ahora habrá que ver eso cómo encaja, porque si estamos ahora haciendo una sociedad en donde el que suspende pasa de curso, aunque le queden 5 o 6 asignaturas, pues veremos a ver quién es el que es capaz de llegar a esos puestos de trabajo. No sé. Son dudas que me gustaría saber la opinión de ustedes, no la solución, porque creo que va a ser difícil, sino la opinión. ¿Se escucha bien así? Vale. Vale, pues respecto a la escalera, luego Germán dará el detalle porque era una diapositiva de Germán, pero este tipo de herramientas lo que buscan nunca es sustituir a puestos de trabajo. Al final lo que son herramientas que automatizan el trabajo, lo que permiten es dar valor de otra forma. Por ejemplo, hace 100 años no nos planteábamos que íbamos a tener vehículos como los que tenemos a día de hoy, internet como el que tenemos a día de hoy, nos comunicábamos mediante cartas y moviendo las cartas a caballo. El hecho de que tengamos internet, tengamos comunicación instantánea, no ha hecho que los puestos de trabajo desaparezcan, sino que se adapten. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que hay una adaptación mucho más rápida. Es verdad que esa clase de artículos muchas veces son sensacionalistas, ¿no? Dicen, van a desaparecer 75, se van a crear 135. Son perspectivas de futuro, obviamente no tienen el número exacto. ¿Que se van a cumplir ese tipo de predicciones? Posiblemente sí. O sea, posiblemente sí que se van a crear más puestos de trabajo que los que se van a destruir. Ya vemos a día de hoy que con las tecnologías que han surgido tenemos cientos de puestos de trabajo que hace 10, 15 años ni siquiera nos planteábamos que fueran a existir. El impacto que va a tener en la sociedad respecto a, por ejemplo, los chavales que pasan de curso, no, eso es más incierto. Eso no, lo que decía Germán, no depende de la tecnología. Al final la tecnología nos da herramientas, nos da posibilidades, pero a nivel legislativo, a nivel político, a nivel social, somos los humanos o la población los que nos tenemos que ir adaptando precisamente a este tipo de tecnologías. No sé si Germán quiere completar. Sí, pues muchas gracias por la pregunta. Como digo, cuando veo a los punkis de mi barrio son cosas que me planteo y digo, son conscientes, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta concreta, me refería a soluciones propias del propio negocio que está poniendo en marcha la tecnología. No que la tecnología sea capaz de definirse a sí misma tal. Eso creo que está bastante lejos, o al menos en lo que yo veo. Y respecto al tema de los trabajos, yo llevo 20 años trabajando en este campo, ¿no? ¿Quién ha visto aquí una fábrica de Tesla? Un vídeo de cómo funciona una fábrica de Tesla por dentro. Muy poca gente. Vale, bueno, pues os recomiendo que lo veáis porque parece magia. O sea, es un espectáculo, auténtico espectáculo de ver cómo se sincronizan las máquinas, lo hace todo de forma automática. Es muy bonito y a la vez muy impresionante de ver, ¿no? Y da miedo. Y esto lo digo porque a día de hoy hace falta más personas para construir un coche de Tesla que para construir un coche de Ford hace 100 años. Lo que pasa es que tenemos coches con muchísimas más capacidades. Entonces es lo que yo creo que está haciendo la tecnología. Como decía, yo llevo 20 años en el campo. Yo cuando empecé a trabajar en inteligencia artificial vi cómo la traducción automática entraba en la sociedad y empezaba a transformar negocios, en concreto el negocio de las empresas de traducción profesional. ¿Qué han pasado en estos? Y comento esto porque es el primer sector o el primer vertical donde yo he visto que ha entrado la inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado ahí? Que de repente las empresas de traducción siguen existiendo 20 años más tarde y hace falta tantos traductores ahora como antes. Lo que pasa es que a día de hoy no concebimos que un contenido cualquiera no esté traducido a nuestro idioma. Nos metemos en internet y está todo traducido al español. Tenemos la suerte de ser españoles, que bueno, es un idioma mayoritario, ¿no? Pero donde quiero ir a parar es que
no se han destruido puestos de trabajo de traductores, sino que hay más necesidad de traducción y hay cosas que ahora están traducidas que antes no lo estaban. O sea, se ha democratizado el acceso a la traducción. Y yo preveo que pase algo muy similar en muchos otros campos donde ahora está empezando a entrar la inteligencia artificial. No que se genere una destrucción neta de puestos de trabajo, sino que esos puestos de trabajo se adapten y nos permitan hacer más con lo mismo. Y eso, a día de hoy, es muy importante. En una sociedad que no tenemos una pirámide poblacional, sino que tenemos una pirámide poblacional invertida, y hacer más con lo mismo va a ser una necesidad muy importante de cara a mantener la sociedad que tenemos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo os iba a hacer dos preguntas. Estoy aquí, soy Chimo Alcaide de Sagunto. Os iba a hacer dos preguntas, pero contestando al compañero, evidentemente si nos remontamos 100 años atrás, vemos que pasamos de a la revolución agrícola, cuando empezaron los tractores, la revolución industrial, y no se perdieron puestos de trabajo, porque Sagunto sí, porque fue Altos Hornos y fue una movida gorda, pero todo se readapta. O sea, no va a destruir puestos de trabajo, habrá que empezar, que aprender, crecer y cambiar, y el que no se adapte, lo que has dicho antes, ¿no? Pues estará fuera de juego, como los punkis de tu barrio y los kinkis del mío, que de esos los tenemos en todos los barrios, ¿no? Bueno, y la pregunta que os quería hacer era, con el tema de las licitaciones que ha dicho Juan, yo, por ejemplo, una empresa de servicios a nivel nacional, vosotros como empresa tenéis ya el servicio de decir, yo me pongo en contacto con vosotros y directamente con la inteligencia artificial, sin tener las 3 personas o 4 que hay en Bilbao, pueden saber qué licitaciones tiene cada ayuntamiento, los organismos, por ejemplo, defensa, sanidad, ¿se pueden saber? La herramienta de licitaciones es de Germán. Ah, bueno, no sé si es de Germán. Que la conteste Germán. Qué cabeza. Pues pensaba que estaba hablando del doc process, ¿cómo la llamó? Yo entiendo que es la de licitaciones, ¿no? La que has comentado antes. Sí. Respuestas específicas de las empresas de ellos, preguntas, ¿de acuerdo? Si contesta Corto. pero Vale. vamos a preguntar cosas específicamente de inteligencia artificial general. Luego, si alguno de vosotros, obviamente, tenéis cualquier duda, directamente a ellos habláis y perdona Vale. es por el tiempo que tenemos. Sí, sí. Pues luego te contesto con más detalle. La respuesta, así en general, es que los procesos de negocio de las empresas son muy difíciles de estandarizar. Pero luego te contesto con más detalle. No, yo quería aportar algo parecido a lo que ha dicho este señor. El cambio ha existido siempre en la humanidad. Este es un cambio más, no nos asustemos. Y ha habido la inercia al cambio siempre y la crítica. Hemos visto ahora lo de las vacunas, hay sabios, nobeles que se oponen, etcétera, etcétera. Pero es inevitable y el que no se adapte, pues lo va a pasar mal. Voy a contar un ejemplo de donde yo he vivido. Yo he participado en una empresa donde era el director de marketing y en el comité de la dirección pues se planteó el que había que poner una serie de robots para hacer soldaduras. Cada robot sustituía a 8 trabajadores. El sindicato pues quiso hablar con la dirección y se preocupaba porque había, me parece que eran 24 trabajadores que se encontraban en esa situación. Bueno, se terminó la discusión rápidamente. En primer lugar, esos 24 trabajadores iban a hacer otras cosas. Y en segundo lugar, si no íbamos por ese camino, desaparecíamos dentro de unos años. Así que elegir. Se acabó la discusión. Pues aquí lo mismo. Sí, al final es un poquito... Me habéis recordado hace 40 años, ¿eh? O sea que vosotros sois muy jóvenes. Una pregunta que os quería hacer. He leído en un artículo en el que hay miles y miles de hindúes, suramericanos, pagados con 4 perras, que están, venga a meter datos en cosas. No llegué a entender bien porque yo de todo esto, en fin, si queréis hablamos de máquinas eléctricas porque fui el primer profesor del Politécnico que habéis estudiado y me hace ilusión veros a vosotros. Pero, claro, esto ni idea.
Entonces, explicar un poco esta gente que está metiendo, que son probablemente a lo mejor centenares de miles en el mundo, pagados con 4 perras, pues no sé qué es lo que hacen. Algo leí, pero quisiera que me ampliarais un poco más. Y ya por último, ¿cuántos sois en la empresa? Muy bien, pues empiezo por nuestra empresa. Somos Sí. unos 30 aproximadamente 30. ahora. ¿Cuánto facturáis? Pues eso lo sabrá el CEO. Yo no lo Porque sé. eso es lo que hay que hacer en todas estas cosas, es traducir a la economía. El ingeniero todo lo tiene que traducir a la peseta, bueno, Sí. al euro. Lo importante es eso, ¿no? El generar un impacto si no positivo. si no lo busco hay informaciones donde se puede encontrar, o sea, eso no son secretos, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, es por tener una idea. Pues sí, Bien. nosotros hemos tenido la suerte esa de que la empresa ya tiene 5 años y hemos crecido bastante rápido, y lo que buscamos siempre es eso, ¿no? Realmente no estamos, estamos generando puestos de trabajo que son nuestros propios trabajos, o sea que sí, totalmente de acuerdo. El mundo de la robótica, de hecho, que también es un mundo en el que he trabajado, lo que ocurre es eso, al final el trabajo que está haciendo el robot es el trabajo más duro, o sea, el trabajo que realmente el humano no quiere hacer. Y creo que eso se corresponde mucho con el otro ejemplo que estamos comentando ahora, que es en estos países, ¿no? Por ejemplo, India, este tipo de trabajos que hacen edificios enteros de personas son trabajos de muy baja cualificación, en el que están constantemente, pues, por ejemplo, recibiendo documentos e introduciéndolos a mano, haciendo procesamiento, por ejemplo, de imagen de forma muy sencilla, como comentaba Germán, que son trabajos que lo normal es que a corto o medio plazo realicen computadoras, y estas personas hagan trabajos de mayor complejidad y también con una mayor remuneración. Sí, bueno, básicamente eso. Si habéis ChatGPT, se llama ChatGPT por 2 razones. Porque es un chat con GPT. GPT es un modelo de inteligencia artificial, un chat porque hablas con él, ¿no? Bueno, pues como ha comentado antes Juan, GPT-3 es un sistema de inteligencia artificial, un gran modelo de lenguaje que predice la siguiente palabra muy bien, tal, no sé qué. Vale. Pero eso tenía un problema muy importante, y era que los textos que generaba GPT-3 no eran apropiados para su consumo por los seres humanos, lo que quiere decir que no respondía a preguntas específicas, o sea, que no era útil, ¿no? Entonces, y ahí hay una cosa que me parece que fue brillante por parte de OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, y es que cogió y se puso a anotar respuestas de GPT y decir, esta es útil, esta no, esta sí, esta no, 50.000 veces. Y con eso refinó su GPT-3 y generó ChatGPT 3.5, con ese refinamiento a base de humanos haciendo sí, no, un trabajo bastante aburrido, ¿no? Entonces hay mucha gente ahora mismo que está haciendo ese tipo de trabajos, generando los datos que necesita la inteligencia artificial para entrenar. No sé hasta qué... Sí, generando esos datos. Sí. No sé hasta qué punto, y digo la verdad, no sé hasta qué punto lo que leemos en las noticias es sensacionalista o no. No lo sé. Mi amigo Elon Musk no me coge el teléfono. Entonces, no le puedo preguntar. Pero sí que me puedo creer y en mi mundo encaja que haya mucha gente anotando datos así. En fin, a mí también me plantea un dilema ahí. Hacemos 2 preguntas rápidas, 2 respuestas rápidas, por favor. Vamos a ver, en el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo se gestiona la incertidumbre? Pues menos mal que es rápida. Si quieres, doy una respuesta rápida y te paso la pelota. A ver, la inteligencia artificial son sistemas estadísticos, entonces la incertidumbre es connatural a los sistemas de inteligencia artificial. Por eso en muchos casos nosotros hablamos más de sistemas de ayuda a, más que realmente sistemas de automatización. Y a lo mejor automatización de una tarea que no de un trabajo, ¿no? La incertidumbre está ahí. Hay que ver dónde es importante esa incertidumbre y dónde no. Si estás poniendo una foto en tu comercio electrónico porque tiene 160.000 prendas y una sale mal, pues oye, me da igual, ¿no? Ahora, si estás poniendo un sistema para detectar tumores en un hospital, pues ya no me da tan igual, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir muy a hilar el caso de uso, a entender qué es lo que queremos conseguir, a entender el problema de negocio, y en función de eso se puede asumir una incertidumbre o no. O a lo mejor lo que queremos poner es un sistema que le diga al cirujano,
oye, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Y simplemente eso, ¿no? Y, bueno, si queréis, en otro momento hablamos de inteligencia artificial en el campo de la medicina, que es apasionantemente burocrático. Pero eso en otro momento. Para completar lo que comenta Germán, simplemente, por ejemplo, en un sistema a nivel sanitario, te puedo decir, hemos detectado un tumor con un 45% de confianza o un 85% de confianza. O sea, pocas veces te va a decir estamos 100% seguros de que esto que hemos detectado es correcto. Y es lo que al final ve, por ejemplo, el médico. Entonces, si ve el médico que hay un 85%, le va a dar más veracidad o va a dar más importancia a esa predicción que si ve solo un 30%. Pero es el médico el que está tomando la decisión final. Entonces, es así más o menos como se maneja. O sea, que es una estimación en función de datos que tenemos ya de otros casos similares o comunes. Sí, en términos generales sí. El sistema va aprendiendo y en función de la confianza que tenga por el conocimiento que tiene, te da esa respuesta. En realidad los humanos en nuestro día a día funcionamos de una forma bastante similar. Pocas veces estamos 100% seguros de algo. Incluso a veces nuestros ojos, nuestro pensamiento nos llega a engañar. La inteligencia artificial lo bueno que tiene es que es capaz de decírtelo. Todos tenemos ese bias, ¿no? Todos tenemos esos defectos. La inteligencia artificial al menos suele ser bastante consciente de ellos. Sí, gracias. Voy a ir muy rápido. Pienso que la pregunta del último hombre aquí era muy interesante. Tal vez teníamos terminar aquí, pero yo tenía un comentario, tal vez más que una pregunta, que va a ser una pregunta a la vez. Es que has dicho, Germán, que, bueno, que tenemos que hacer más y más y más, ¿no? Y a mí mi pregunta es si es verdad, ¿no? Que la productividad es algo que queremos hacer un poco el juego del capitalismo, ¿no? De hacer más y más y más, pero que tenemos que pensar en hacer las cosas mejor. Es decir, que, por ejemplo, si un ejemplo así, la administración en España, ¿no? De hacer tareas administrativas, que sabemos que no hay que hacer más, que hacer mucho mejor. Por ejemplo, ¿no? Si la inteligencia artificial podría ayudar en eso, ¿vale? Primero. Y yo voy un poco en el tema de la calidad, ¿no? Es decir, mejor calidad y la ética, ¿no? Que hablamos de la ética y también que tenemos una curva de la inteligencia artificial que va de manera exponente, así, y que la ética o la conciencia de las personas, esas cosas, eso es muy lento. Es que el ser humano aprende, pero con generaciones. ¿Cómo podéis ver que la inteligencia artificial, con su curva muy rápida, y la conciencia humana, ¿no? de usarla con ética, ¿cómo veis que podríamos acordar eso? ¿Podríamos ir menos rápido con la inteligencia artificial o no? Pues si me permite, Germán, empiezo yo contestando. El hecho de aumentar calidad es algo que, por ejemplo, en Exponentia tenemos muy en cuenta. Uno de los ejemplos que os he puesto antes era pues, una Transitario, una empresa del sector logístico, que ha pasado de ser capaz de enviar contenedores donde va todo el comercio internacional, de invertir 30 minutos de tiempo de documentación por contenedor, a pasar a invertir 7. El director de la empresa, o el director de innovación de la empresa, cuando nos sugirió este proyecto, nos dijo que su KPI, su objetivo, no solo era reducir tiempos, sino aumentar la calidad de vida del trabajador. Quería que el trabajador pasara de estar en una silla sentado tecleando todo el día, que era lo que hacen a día de hoy, a que pasaran a lo que hacen a día de hoy, que fueran capaces, esto es de forma metafórica, de hacer su trabajo sentados en un puff y con un tablet, ¿no? En vez de estar tecleando, estar solo comprobando el proceso. Entonces, y esto nos lo dijo el director de innovación de la empresa. Entonces, sí que en el sector público la administración puede ser exactamente igual. Ya no solo es hacer los procesos más rápidos, más eficientes, sino que sean más atractivos tanto para el funcionario como para nosotros, los ciudadanos. Entonces, totalmente, o sea, la inteligencia artificial eso lo puede hacer. Luego, contestando a la otra pregunta, a nivel de cómo aumenta la capacidad ética o la capacidad moral de tomar decisiones de nosotros como humanos respecto a estas máquinas no dejan de ser herramientas, pues como es, por ejemplo, el coche. Todavía los coches normales somos nosotros los que los conducen. Los coches autónomos tienen que empezar a tomar decisiones, ¿no? Típico dilema de qué haría un coche autónomo en tal situación. Ese tipo de sistemas a día de hoy todavía se entrenan con decisiones tomadas por humanos. Y nuestros jóvenes, los chavales que tienen ahora 10, 12 años, por mucho que pensemos que la tecnología aumenta rápido, nos damos cuenta que tenemos un niño de 3, 4 años, le damos un tablet, le damos un ordenador, que puede ser mejor o peor idea dárselo tan pronto, pero vemos que en cuestión de meses es capaz de utilizarlo prácticamente como un adulto. Entonces,
La tecnología todavía no ha llegado al punto en el que aumente de una forma tan rápida que los humanos no somos capaces de adaptarnos a ella. Me acuerdo, pues hace 15, 20 años ya, como en mis últimos años del colegio, me explicaban que en el pasado leíamos en voz alta, no éramos capaces de leer susurrando, como hacían, por ejemplo, los monjes, ¿no? Y la sociedad se pensaba que el pasar de leer en voz alta a leer en silencio era una evolución que precisaba una generación o dos. Eso no fue cierto. Es simplemente que nuestra capacidad y nuestro conocimiento actual nos pone limitaciones, pero nuestra capacidad biológica todavía no ha encontrado ese límite. Me han regalado un micro. Respondiendo a la pregunta, cuando digo hacer más, no es necesariamente más cantidad. Es hacer más, ¿no? Podríamos decir más calidad, más mejor. No lo sé. No sé si es más cantidad o más qué, ¿no? Pero ¿necesitamos hacer más? Pues no lo sé. Es una pregunta filosófica social que no me corresponde a mí contestar, ¿no? Pero sí que es verdad que todos los seres humanos tenemos esa voluntad de cada día que pasa ser mejores, ganar más, estar en mejor estado de bienestar, ¿no? O sea, eso es muy humano. No me corresponde a mí responder a eso. Y respondiendo a la segunda pregunta, que también es muy filosófica, y me encanta porque es que, jolín, pues cuando veo el proceso que ha habido, ¿no? Yo este verano estuve en Rumanía. Bueno, visité pues, un castillo, una exposición de máquinas de tortura medievales, horribles, a cada cual peor, o sea, atroz. Había una que era una especie de tornillo que apretaban a la silla, te perforaba aquí la vértebra y te hacía pasar una muerte horrible. La última vez que se utilizó eso fue en 1973. El nombre es garrote vil y se utilizó en España. A día de hoy tenemos bombas atómicas que podrían destruir el mundo, ¿no? Y sin embargo todavía no lo hemos destruido, sino que, y esto es una cosa que me gustó mucho una vez oír, y es que si algo ha demostrado la energía atómica es que el ser humano es capaz de utilizar la tecnología para bien. Porque podríamos haber destruido el mundo muchas veces y no lo hemos hecho. Pero estamos aquí gracias a que tenemos centrales nucleares, ¿no? Dicho eso, pues la verdad, no sé si hemos avanzado tanto en ética como me gustaría. Pero hasta cierto punto soy lo que llaman tecno-optimista, ¿no? Que creo que sí que hay, como sociedad conseguimos de algún modo dar respuesta a esos retos que se nos van planteando, que no son menores, desde luego. Bueno, damos las gracias a los ponentes. Bueno, os voy a pedir simplemente un par de minutos más. Si podéis, aquel que quiera, hemos hecho una pequeña encuesta para que valoréis la sesión de hoy. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Daros las gracias, Juan, Germán, Nacho y al Ateneo por organizar todo esto y deciros también, mientras completáis la agenda, las próximas sesiones que tendremos será el día 18 de octubre, que valoraremos la parte de innovación con impacto. Tendremos a Mauro, a Pedro y a Sabrina, que son pues, 3 expertos en este área de la Comunidad Valenciana. Las sesiones de Aprende con los Innovadores en la línea de diseño, que tendremos a Carlos Ferrando, que como ha comentado Nacho es también uno de los ganadores del Europe Startup Awards. Y a Ana Ramón, CEO y cofundadora de ISO Design. Y por último, en diciembre cerraremos con los innovadores en el sector del salud, donde tendremos a Paco Pérez y a Sergio Ruiz, y así cerraremos este año y tendremos muchas novedades para el año que viene. Y agradeceros a todos haber venido y espero contar con vosotros para las próximas sesiones. Gracias.